¿qué tal, chicos? Volvimos. Tardamos, pero volvimos. Esto es lo importante siempre, ¿a que sí? Sí. Aquí, mira, no, Raquel. Empieza con R, pero es una Está él persona confunde mi diferente. nombre. Muy bien, bienvenida Raquel. Aquí otra persona aquí, pastora de alabanza, chaval, de la iglesia. Ojo, que tendremos un especial al final. Si te quedas al final del vídeo, ella no sabe, pero habrá un especial. O sea que... Eso no me lo habías dicho. Eso, sorpresas, hay muchas sorpresas. Y seguimos nuestro devocional, vamos ya por 1, 2, 3, por el capítulo 4 y llegamos hasta aquí, Raquel. ¿Y de qué va? Esto es, pausa el vídeo, ya sabes por qué. Tú sabes lo que deberías haber hecho. Ellos saben, Raquel. Pues vamos por el capítulo 4, chicos, y es un capítulo que habla mucho sobre el Evangelio, nos genera algo llamado fe. ¿Y qué es eso, Raquel? O mejor, ¿qué no es la fe? ¿Qué no es la fe? ¿Lo decimos o no lo decimos? Vale, dale. ¿Lo decimos? Dale, momento polémica, prepara los cortes. Este es el momento. La fe no es ese estado mental o ese declaramos, decretamos y creemos que Dios lo va a cumplir. Que bueno, por un lado, sí es creer en Dios y tiene ese concepto de pues yo creo en Dios y creo a Dios y en lo que Él va a hacer, pero la fe está mucho más unido a la fidelidad y al carácter de cristiano que a lo que yo pueda decir con mi boca. Y a veces pues creemos, que ¿cuánta fe tiene esa persona? O no se sanó por su fe. O si tienes fe, y es verdad que de alguna manera la Biblia lo vincula un poco a eso, pero realmente la fe tiene mucho más que ver con ese carácter que permanece firme. A pesar de todo, a pesar de si Dios me sana o no me sana, si se abre la puerta o no se abre, si me da el hijo o no me da el hijo, como Abraham, Sí. que permaneció ahí firme. Entonces la fe sí que es creer a Dios y creer en Dios, pero tiene mucho más que ver con ese carácter que Jesús produce en mí que me hace permanecer. O sea, que no tiene tanto que ver con algo interno, sino externo. En plan, yo declaro que este vaso se va a transformar verde. O sea, al revés, es algo interno, no externo. Eso, muy bien. Muy bien. Eso, Empezamos no, problemas bien. del director. Eso. No problem, sí, es algo interno, es una convicción interna que está basada en quién, en la roca, que es Cristo. Todo eso hace que mi fe sea inamovible. Y fe, como hemos visto, no es solo creer, entonces no es que mis creencias sobre Dios no se van a mover, sino que también mi corazón va a permanecer firme. Y a veces puedo declarar y que ocurra, pero a veces si no ocurre, entonces ¿qué pasa? ¿Que no tengo fe? Entonces es como muy abstracto ese concepto y puede que nos limite un poco como cristianos y nos cree una culpa y una responsabilidad que no es nuestra, porque el que obra es Dios. Sí. Entonces que es que si no pasa ya no tuve fe y entonces ¿quién tiene la culpa? ¿Dios o yo? Y también complicado, esto era un poco lo que Pablo va a intentar dialogar con los judíos, que sería el equivalente a nosotros religiosos. ¿Religioso? ¿Serás tú? No, Yo no. yo ya dije a todos, yo tengo Luis y Felipe. El Luis es el loco secular y el Felipe es el religioso. Y Pablo va a dialogar con el Felipe, que todos tenemos ahí, un poco, unos más, otros menos, de que la gente escucha, vale, somos justificados por fe, pero ¿y las leyes? Y lo que yo hago, y lo que decreto, y lo que hago para que las cosas ocurran. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué hacemos ahora? La fe no es algo abstracto. Del versículo 1 al versículo 10, Raquel conteniéndose para no tener un ataque de risa. Muy bien, Raquel, vas bien. La fe no es algo abstracto, es algo que se ve en personas. Si tú haces parte de una comunidad, pues la ves en la vida y cómo transforma y cambia la historia de las personas. Y Pablo, sabiendo de esto, habiendo experimentado eso, toma de ejemplo dos personas que experimentaron la fe, Abraham y David. ¿Y qué pasa con Abraham, Raquel? Pues que le pasa un poco lo que tú conectabas ahora con estar en una familia de la fe. Abraham se le cuenta como justicia, ¿no dice la palabra? O se le justifica por su fe,
porque en sus acciones, o sea, su convicción interior se muestra en esa confianza en Dios. Entonces es verdad que Pablo nos va a decir que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ese creer está conectado a lo que tú decías y lo que llevamos viendo todo este rato que estamos hablando. Y es que la fe no es algo que simplemente está basado en palabras, sino que hay una convicción también en mi corazón. Y es lo que decíamos de que está unida a creer, pero a creer en Dios y en su carácter. Es esa confianza profunda en el carácter de Dios, ¿no? Porque aquí pues, Dios se le revela y le dice lo de las estrellas. Mira las estrellas y será tu descendencia, y Abraham se lo cree, pero no se lo cree porque ay, qué locura lo que Dios me dice, sí, me ha dado una palabra, qué guay, yo me lo guardo en el corazón. No, es que lo va a cumplir porque yo sé quién es Él, me ha guiado hasta aquí y Él lo va a cumplir, y esa es la fe, sí. También que se muestra pues externamente en mi vida, que no es ciega, sí. No es ciega porque está basada en una persona, sí. Que es la persona para nosotros en este caso de Jesús, de todo lo que Él ha hecho, pero para Abraham era en ese carácter de Dios y saber que Él lo va a cumplir. Y David trae otra parte de esta definición de Pablo de lo que es la fe, de que cuando basamos en el carácter de Dios nuestra confianza, nuestra visión de mundo, hoy hay otra palabra para hablar de fe, que es cosmovisión, pero ahí dejamos ahí para que piense sobre. David entiende que la fe no se trata solo en basar el carácter de Dios, pero también de comprenderse, traer conciencia interna de quién eres, y por eso él va a decir, bienaventurado aquellos cuyas las iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado. Entonces aquí David, aquí en este Reina Valera, lo siento, soy de vieja escuela, Raquel está ahí. Yo soy NTV. Eso está ahí dando el balance perfecto. David entiende que hay una paz, una salvación en confiar en Dios, en depositar en Dios tus esperanzas, tus expectativas. Todas esas palabras también nos hacen ver ese mosaico de la fe. Cuando vemos lo que necesitamos, que es el perdón de nuestros pecados, encontrar en Dios la justicia y la salvación. Y es algo muy clave que ahora Pablo va a tocar en polémica, Pablo era de estos tíos que si Pablo tuviera un canal en YouTube, chaval, Pablo iba a tener ahí solo el hype de las polémicas. Pablo iba a tener muchos haters. Y él va a tocar un tema aquí que para nosotros vaya, circuncisión. ¿Qué me toca esto? ¿Eso qué es? Cuando un niño tiene ahí problemas y tiene que ir al médico y cortar la punta. Si no sabías qué es circuncisión, ponele en Google. No te voy a dar aquí más 18. Pones en Google. Más 18. Vale, pero aquí Pablo entra en polémica, Raquel. Es como hablar hoy en día si mujer no puede predicar. Hay otra polémica, pero Romanos no habla, si no hablábamos, Pero Raquel, circuncisión, ¿qué es esto? Bueno, lo que es que lo busquen en Google, pero lo que significaba. Lo que significaba. O sea, la discusión aquí es que los judíos creían que ellos pues, son judíos y estaban justificados porque hacían este acto, ¿no? Ya desde niños, y que esto pues era lo que les contaba como soy judío y ahí está mi justificación y ya está. Pero lo que Pablo dice es que Abraham, antes de ser circuncidado, ya se le había contado como justicia su fe. Entonces no se trata tanto de lo que hacemos, sino de en quién creemos, sí, y en quién confiamos. Sí. Y yo creo que eso es una idea principal también que nos trae aquí, que por eso Pablo lo menciona. Sobre todo a los religiosos les da ahí un poquito, vosotros os creéis que sois lo que sois por este acto, pero no os habéis dado cuenta que eso realmente no es lo que te salva. Es como la continuidad, y por eso Pablo, él va a seguir en la última sesión del capítulo, que es ya la más larga, del 13 al 25, donde él va a trabajar que
la ley nos es dada, o sea, toda esta manera de vivir, ese diseño de Dios, ahí utilizando un lenguaje más worshipero, si eres de esto, todo este plan de Dios nos fue dado como algo posterior a la salvación, no es algo que viene antes, y por eso Pablo va a hacer un contraste. Ay, casi dejo esto caer, que cae en esta decoración, y no me pego. Pablo va a hacer un contraste entre la ley y la promesa. Y no es algo que es uno contra otro, como hay una pelea, sino que viene la promesa de Dios que Abraham tendría un descendiente no solo para él, sino para todos. Y todo lo que Abraham va a hacer, a veces va a ser bien, a veces no va a ser tan bien, va a ser por causa de esto. Y es esto que nos mueve la vida del Evangelio. Yo intento ser amable con las personas, intento vivir basado con mi fe por causa de la promesa. ¿Y por qué no hacemos esto, Raquel? ¿Qué crees que es lo que nos impide de a veces ver esta fidelidad de Dios, no la nuestra, en tu experiencia? Es complicado, yo creo que depende de cada persona, pero supongo que a veces estamos demasiado centrados en nosotros mismos y no podemos ver más allá. Y eso también es algo que como es lo opuesto a veces al Evangelio o la respuesta a todo lo que estamos viendo aquí en Romanos, que es que nosotros en realidad estamos lejos de Dios y Él nos trae cerca, nos rescata, nos da salvación, pero creo que siempre vamos a luchar con querer hacer las cosas a nuestra manera, como Abraham lo hizo, tío, o sea, Abraham, vale, decimos que fue Sara, pero él lo dejó, él tenía la promesa de todo lo que Dios había dicho, pero en vez de tener fe en que Dios se lo daría a través de su mujer, ¿el qué hizo? Se cogió a la sierva y venga, vamos a ver, que aquí va a salir algo. Que fíjate, si salió que todas las guerras que hay hoy en día por ahí, ¿no? Todas estas luchas, pero al final nosotros hacemos lo mismo que Abraham, atajamos, cortamos, lo hacemos a nuestra manera y eso hace que todo se vuelva, supongo que, en torno a nosotros mismos, en lugar de mirarle a él. Pero lo que queda de Abraham es que además de sus equívocos, sus errores, él permanecía delante de Dios, confiando en él. Y Dios cumplía tanto su parte como la de Abraham. Y esto es la fe, confiar que a pesar de lo que podamos hacer, Dios permanece siendo fiel. Y aquí estamos con la pastora de alabanza, como comenté. Esto está guay, ¿eh? Raquel, ¿qué tiene la fe y la adoración? Tú como ministra de alabanza, lleva a la iglesia a adorar. ¿Cómo esto se conecta? ¿Cómo pues que podemos ayudar? Primero, aclarar que la adoración no es solo música. Nosotros usamos la música para adorar a Dios. Es una expresión de adoración a través de la música, que es muy central en nuestra liturgia y en nuestro culto, pero que no es la principal. Entonces, si para mí lo que yo canto y cómo yo canto al final sí que tiene mucho que ver con tu personalidad, ¿no? Pero lo que yo canto sobre Dios implica que yo tengo que conocer a Dios. Entonces, si la fe es una expresión también de una convicción que hay en el corazón, yo no puedo cantar de un Dios al que no conozco. Entonces, la fe requiere caminar con Dios y tener intimidad. Y lo vemos realmente, en Abraham lo vemos, o sea, Dios le hablaba. Bueno, en David también, que es el ejemplo para los adoradores, ¿no? Dios hablaba con Abraham y Abraham casi que oía su voz, ¿no? Porque Dios le decía, mira las estrellas, tal. Entonces, Abraham caminaba con Dios y para mí la fe está muy conectada a caminar con Dios y a conocerle. Yo no puedo tener convicción y fidelidad hacia una persona que yo no conozco ni conozco su carácter. Entonces, para mí la adoración a través de la música está muy ligada. La adoración en sí es un estilo de vida, pero cuando yo canto, procuro entender lo que yo estoy cantando porque ese es el Dios al que yo conozco. Si no, realmente mi canción está basada en un desconocimiento.
ay, si nunca he estado enamorado no puedo cantar canciones de amor. Puedes, pero no es lo mismo. Cuando conozcas a una persona y te enamores de ella, tus canciones sonarán diferentes y tendrán raíces diferentes. Cuando yo adoro, procuro cantar y basar mi adoración en un Dios al que yo conozco cara a cara y procuro que mis raíces crezcan profunda en él, porque no va a sonar igual. Y al final, pues, supongo que para mí esa es la conexión entre fe y música como forma de adoración. Pues el último concepto que Pablo nos transmite es que la fe, ella hace un cambio con Dios. Es como si... Muy bien, se ejemplifica. Haces esto con Dios. ¿Qué es la...? Hay una palabra teológica para tú que eres este friki que estás viendo el vídeo. Hay contenido para ti. La sustitución. ¿Qué es la sustitución? Que Jesús lleva en la cruz mis pecados y yo llevo su justicia. Así que cuando Dios nos mira, Él no mira ahí lo que tú ves en internet o tus arranques de carácter hablando con tus amigos. Bueno, sí lo ve. Lo ve, Lo ve. pero a través de Jesús. a través de Jesús, Él está viendo. Eso no quiere decir, ay, voy a seguir así. Capítulo Jesús 6. ve. Espera. Capítulo 6 ya vamos a trabajar esto. Pero el punto es que a través de la obra de Jesús podemos nos acercar a Dios y tener paz con Dios. Es esto que vamos a hablar en el capítulo 5. Así que muchas gracias de llegar hasta aquí. Deja tu like y tu comentario, comparte. Y Raquel termina diciendo... Eres bueno. Siempre bueno. En la tormenta y en la paz. ¿Qué? En la calma y tempestad.